Muy bien, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Bien? Buenas noches, muchas gracias. Bien, El ex juez Guillermo Tiscornia nos visita. Un hombre que hace mucho tiempo, ya introdujo el tema de la aduana, ¿no? Aduana Paralela. Este fue un libro que usted editó ¿en qué año? Año 2000. 2000. ¿Qué diferencias hay o qué similitudes hay entre este libro y lo que pasa hoy día? Bueno, la tecnología era sustancialmente diferente. En aquel tiempo la tecnología recién empezaba a irrumpir y bajo la gestión del licenciado Parino, en los tiempos del menemismo, y sobre todo bajo la protección del ex ministro de Economía, doctor Cavallo, el licenciado Parino ingresó al servicio aduanero con un discurso eficientista, modernizante, introduciendo lo que se recordaba en aquel tiempo como el sistema informático María, que con la nueva tecnología prometía cerrar los circuitos de corrupción estructural en la aduana, informatizar todo el esquema de control. Sucede que aquel sistema informático adolecía de mucha vulnerabilidad en sus módulos de control, ¿no? Y la experiencia arrojó de que se convirtió en un verdadero colador y aquella investigación estuvo respaldada por la actividad del fiscal general de la Cámara de Casación Penal, que todavía está en funciones, el doctor Raúl Ple, que había sido designado por la Procuración General de la Nación en aquel entonces como fiscal coordinador de toda la actividad del Ministerio Público, con lo cual hablamos de una investigación muy respaldada y muy coordinada. En simultáneo, Martín... La gente que no conoce el libro, doctor, ¿a qué conclusión arribó en el libro usted? Bueno, a varias. En primer lugar, por el andarivel judicial, el licenciado Parino se llevó un auto de prisión preventiva el 13 de diciembre del año 96 y ahí sobrevino la intromisión del factor político y una metodología de manipulación de la opinión pública desplegada por el doctor Cavallo, que lo defendió al licenciado Parino mediáticamente y políticamente, y un virulento ataque hacia mi investidura. Pero en simultáneo trabajó la Auditoría General de la Nación en aquel tiempo a cargo del doctor Enrique Paisao, un notable jurista militante en la Unión Cívica Radical, y la Auditoría General de la Nación llegó a las mismas conclusiones en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de los controles. Y en simultáneo trabajó una comisión bicameral, especial investigadora, presidida por el chubutense Mario Das Neves, que también llegó a las mismas conclusiones en cuanto al descalabro y a la vulnerabilidad de los controles. Con lo cual, la investigación judicial tuvo su respaldo correlativo de Estados instituciones. ¿En algún momento comenzó a funcionar como debe la aduana? Bueno, la mejor gestión que yo puedo destacar es la del vicealmirante Juan Carlos Martínez, ya fallecido, que ocurrió en los tiempos del doctor Menem, ¿no? Y desgraciadamente el doctor Menem no respaldó la continuidad del vicealmirante Martínez y cedió ante las presiones del doctor Cavallo, que colocó al licenciado Parino en esa gestión. ¿Con qué intención, Cavallo? Me parece que la intención era muy clara. El vicealmirante Martínez había cortado todos los circuitos de su facturación y llevó adelante una tarea ímproba en materia de prevención del contrabando y, sobre todo, no permitía la actividad indiscriminada de las grandes cerealeras, ¿no?, que eran exportadoras. Y en ese punto creo que hubo un lobby muy fuerte de las grandes cerealeras, de las fuertes, que llevaron a que el vicealmirante Martínez tuviera que ceder la posición. Es más, el doctor Cavallo pretendió subestimar al vicealmirante Martínez ofreciéndole un cargo en el mercado central. Cuando el vicealmirante Martínez, que era un hombre de mucha experiencia, se dio cuenta de la jugada, renunció al cargo. O sea, directamente puso la renuncia del doctor Menem y un día el doctor Menem tuvo dos problemas en menos de una hora. Primero, la renuncia de su director de la aduana, y en segundo lugar, una pelea muy importante con el secretario de Ingresos Públicos, que era el doctor Tachi, ya fallecido, que respaldaba al vicealmirante Martínez. Entonces, en ese contexto me parece que hubo un lobby muy fuerte de las cerealeras que provocó el desplazamiento del vicealmirante Martínez. Ahora bien, en cuanto a esto, yo diría lo siguiente. Usted se preguntará, bueno, hoy, ¿qué pasa con esto? O sea, yo le cuento lo que me dicen hoy. Me dicen que Centurión estaba trabajando muy bien, que realmente había cerrado el grifo, correcto, que fue lo que le dijo Macri, tenés todo mi aval, que en un momento estuvo a punto de renunciar por las presiones que sentía, y le dijeron, no aflojes porque yo te banco. Correcto. Que fue víctima de una operación, pero que el tipo estaba haciendo bien su tarea. ¿Usted qué pudo averiguar por estas horas? Imagino que una vez que explota la bomba, debe tener contacto, debe tener fácil información, ¿no? Bueno, mire, no tengo mejor información que la que disponen los medios de comunicación. Es decir, y la opinión que usted me pide corre con una desventaja, de que yo no tengo acceso al contenido de la denuncia. Es decir, esto significa de que yo puedo arriesgar y voy a tomar el riesgo de dar una opinión en base a un juicio intuitivo. Olfato. Intuitivo y experiencia pasada. Me parece que esto tiene un aroma muy fuerte a una denuncia calculadamente orquestada. Y digo lo siguiente, esta conclusión la apoyo en tres ejes. Primero, por la metodología aplicada para denunciar. O sea, esto es una delación anónima. Sumado a lo poco que se conoce de este audio, tendría síntomas
muy evidentes de manipulación. Eso por un lado. Y esto va a quedar supeditado a los peritajes Hoy un técnicos. abogado, el doctor Firibelo, me dijo, es un audio pegado con cinta scotch. Bueno, si esto fuera así, porque yo no soy científico en la materia, para poder opinar sobre estas cuestiones técnicas vinculadas con el audio, sería gravísimo. Y el tercer eje que a mí me lleva a arriesgar esta opinión es la impecable editorial de su colega Carlos Pañi en el diario La Nación el día lunes, donde describe el entramado siniestro que existe en esta relación donde los servicios de inteligencia combinan agentes orgánicos con inorgánicos y donde Carlos Pañi describe con precisión de qué forma la inorganicidad de los servicios de inteligencia le da opacidad a la gestión de la aduana y donde por estos vericuetos se filtran los circuitos del contrabando. Hay que explicarle a la gente que nos ve, Sí. doctor, que un tipo como Centurión, si es verdad que hacía bien su trabajo y si es verdad que cerró el grifo y terminó la joda, le hace perder millones de dólares a un montón de gente, ¿no? Bueno, sí, mire, la gestión del contador del Conte, en los tiempos del alfonsinismo, que fue, usted es un hombre muy joven, por ahí no lo recuerda. No tanto, ¿eh? No, yo le digo a usted es más joven que yo, seguro, eso seguro. Bueno, Yo puede ser. yo le gano, Eso no puede tenga ser. duda, Martín, que yo le gano. Eso puede ser. Bueno, el contador del Conte nos tocó condenarlo a la pena de 10 años de prisión el 7 de julio del año 98 y fue el director de la aduana al cual el doctor Alfonsín respaldó durante 4 años, del 85 al 89. La friolera de la gestión del Conte le costó a la Argentina 30 millones de dólares. Entonces, yo respondo, da la circunstancia, la curiosa circunstancia de que esta embestida contra el señor coronel Gómez Centurión se produce en los momentos en el que él había trabajado sobre 3 núcleos muy fuertes. El primero, área operacional Ezeiza, con el mecanismo del courier. ¿Sí? El segundo, con el circuito del contrabando en la zona primaria de aduanera, en los depósitos fiscales. Y el tercero tiene que ver con una denuncia reciente que involucraba trámites fraudulentos de declaraciones juradas de necesidad de importación, que es el paso previo a poder importar. Y esto es la friolera de 14.000 millones de dólares. Estamos hablando de una friolera. cifras cuantiosas. Bueno, entonces yo creo que los intereses que convergen aquí son fortísimos y me parece que yo respetuosamente diría que al coronel Gómez Centurión como recurso humano hubiera sido mucho más aprovechable en el Ministerio de Defensa, por la especificidad de su aptitud profesional. Ello, no obstante, no lo descalifica para hacerse cargo del servicio aduanero por una razón. El chubutense Das Neves estuvo a cargo de la aduana y en la medida que los equipos de trabajo funcionen bien, esto tiene que funcionar bien. Ahora, el problema es que cuando uno analiza el fenómeno de la corrupción no lo puede focalizar exclusivamente acá. Corrupción usted tiene en la FIFA, corrupción usted tiene en la AFA, corrupción usted tiene en la industria del juego de azar. Ahí se mueven incalculables sumas de dinero con las apuestas y con el juego clandestino y con el juego no clandestino. De hecho, la doctora Carrió ha puesto en escena circuitos de corrupción en la provincia de Buenos Aires durante la gestión del gobernador Scioli, que tiene que ver con la lotería provincial a cargo en aquel tiempo del señor Peluso. Con lo cual, no solo en la aduana, sino también en muchos sectores de la vida política y de la vida institucional del país, los circuitos de corrupción tienen fuerte presencia. Le asegura Luis. No, el FBI, hablando con una fuente, decía que Estados Unidos está muy preocupado de todo el lavado vinculado con el narcotráfico que se dio en los últimos tiempos en la Argentina. Y yo me gustaría preguntarle, porque Gómez Centurión habló de una de las hipótesis de su salida, es vinculada al tráfico de efedrina. ¿Aduana es sinónimo de narcotráfico en la Argentina? ¿Es mito o realidad? Podría decirse al 50% que sí y al 50% que no, porque usted no olvide que también en la zona primaria aduanera del área operacional de Ezeiza converge la Policía de Seguridad Aeroportuaria también. O sea, son organismos de control que coexisten en el servicio aduanero en las zonas aeroportuarias. Y la Prefectura Naval Argentina también tiene jurisdicción específica en lo que usted está viendo ahí, que es la jurisdicción portuaria. Con lo cual, digamos que al 50% sí, pero también usted no olvide que cohabita junto con la aduana organismos de prevención que específicamente son preventores en materia de contrabando. ¿Usted lo investigó, Yabrán? Mire, a mí me tocó, no me tocó en suerte eso, es decir, el Yabrán ingresa al circuito empresarial de la mano del doctor Alfonsín, en su último día de trabajo. El doctor Alfonsín renunció a su cargo presidencial el 8 de julio de 1989, luego del estrepitoso fracaso del Plan Primavera, y tuvo que abandonar su gestión de gobierno 6 meses antes de concluir su mandato. Si usted va a los registros de la Casa de Gobierno y ve los archivos, usted va a ver dos cosas. Que casi en simultáneo a la renuncia del doctor Alfonsín, el doctor Alfonsín firma un decreto, si no me equivoco, refrendado por el ministro de Defensa en aquel tiempo, si no me equivoco era el doctor Jaunarena, por el cual le concede la explotación monopólica de todos los negocios aeroportuarios al Grupo Yabrán, Villalonga Furno, controlado por el Grupo Yabrán. Estamos hablando de Cadasa, Intercargo, Interbaires, que explotaban free shop, rampa y depósitos fiscales.
No se entiende cómo un presidente que está saliendo traumáticamente de su poltrona, dejando el sillón de Rivadavia, le concede a Jabrán este privilegio y este monopolio que derivó en todo lo que pasó después. La muerte traumática del brigadier Echegoyen con un tiro en la cabeza. Sí, con lo cual esto responde un poco a su pregunta. La muerte del brigadier Echegoyen tiene que ver con lo que usted pregunta. Es decir, toda la mitología que se tejió alrededor de la muerte del brigadier Echegoyen tenía que ver con esa leyenda que se construyó, que no se pudo comprobar judicialmente, si el circuito de la narcocriminalidad tenía que ver con el espíritu del brigadier Echegoyen de frenar eso, de cortar con ese negocio. Le agradezco la visita, doctor. No, le el gusto la mío. visita. El gusto mío. Fue un avanzado, ¿eh? Bueno, Un avanzado. en realidad yo no elegí la época que yo nací. Lamentablemente, no, digo, Bueno. lamentablemente, en todo caso, usted fue un avanzado para escribir este libro. Sí, pero, lamentablemente, Martín, y cierro. lamentablemente la historia sigue igual. Y ¿no? cierro, esto me costó la carrera judicial y el costo personal fue muy elevado y hoy estamos en trámite en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en pleno proceso de revisión de la sentencia dictada en el año 2007 que me removió del cargo. Quiere decir que estamos jugando tiempo de alargue en fútbol, ¿no? Estamos jugando, todavía la institución no está firme. La Corte Interamericana... ¿Pero ejerce la profesión mientras usted? Mientras tanto, sí. Ahora, sucede que la Corte Interamericana ordenó reabrir el caso, estudiarlo y, bueno, si sobrevivo, porque el doctor Molino O'Connor no tuvo la suerte de sobrevivir, si logro sobrevivir, quizás... Por una cuestión de edad, dice usted. Y claro, de porque, salud. Y lo que pasa es que los trámites en la instancia internacional son muy prolongados. Usted tiene que ¿Y los entender... costos a cargo de quién son? No, en realidad no, porque usted puede acceder a la Comisión Americana de Derechos Humanos de forma gratuita. Cualquier ciudadano de la Argentina o de cualquier país que adhirió al marco de la Comisión Americana de Derechos Humanos puede denunciar a su propio país. Hace 9 largos años que yo vengo litigando en esta situación y bueno, lo que pasa es que la Comisión Americana de Derechos Humanos tiene una estructura muy paquidérmica, muy grande. La OEA le ha recortado presupuesto, con lo cual se hace más lento el funcionamiento y convergen en la Comisión Americana de Derechos Humanos por lo menos 50.000 peticiones de todos los estados. Bueno, con lo cual, cuéntenos novedades. bueno, usted se va a enterar antes que yo, seguramente. Le agradezco la visita. No, el gusto mío. Muchas gracias.